Literatura Bíblica Arcoíris, Evento Anual de Libreros 2025. Nuestros hermanos tuvieron la oportunidad de seleccionar recursos valiosos con los cuales podrán bendecir a otros, herramientas para el crecimiento espiritual y el estudio profundo de la palabra de Dios. Extendemos un agradecimiento especial a todos quienes sirvieron con amor y responsabilidad durante el Evento Anual de Libreros 2025. Cada uno de ellos formaron parte de lo que hizo este encuentro una verdadera bendición. Disfrutamos de una gran cena, en donde contamos con la participación especial de Richard Silver, representante de HarperCollins Publisher, con su ponencia Recursos clave para el estudio bíblico. Mi verbo es una exageración, porque la exageración de la Biblia es para magnificar el poder de Dios o para decir mucho. Un ejemplo, el ángel de Jehová bajó y mató 300,000 hombres en una noche, pero el otro día vinieron unos leprosos y estaban llevándose ¿cómo se llama? El despojo. Pero ¿cómo sabía el escritor que eran 300,000 hombres? Los contaron en una sola noche. Yo me imagino todos los muertos, uno encima de otro después de esa guerra, y empezaron a contar. 1, 2, 3. Mira, Antonio, ¿qué pasó? ¿Contaste el caldito? ¿Qué caldito? El que está debajo del colorado. No se lo conté. Pues empieza a contar otra vez. Recuerden, un ejército tan grande, usted no puede contar 300,000 muertos sin tecnología en una noche. Al día siguiente continuamos con tiempos de gran bendición para nuestros hermanos libreros, empezando con un rico desayuno. Las conferencias comenzaron con el hermano David Roberts, fundador de Literatura Bíblica Arcoíris, quien expuso el tema Logos. Toda la información y todos los libros que mencionó Richard anoche nos ayudan a ser cuidadosos con la palabra, porque cuando estamos estudiando algo que es difícil de entender, tenemos que estudiar, buscar qué es lo que realmente quiere decir. Y Pablo dijo algo muy interesante en 2 Corintios 4, 1-12. Dijo, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando el logos de Dios, no adulterando el logos de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos a no cambiarlo a nuestra conveniencia. Yo creo que este es un gran reto hoy día. Bueno, entonces he mencionado que el logos se refiere a Cristo, el logos se refiere a las enseñanzas, a una enseñanza, todas las enseñanzas en las escrituras. Podemos decir que toda la Biblia es el logos de Dios. Cristo es ese es el logos impresa, Cristo es el logos hecho carne. Entonces, el logos, lo que quiero hacer como mi punto final es que el logos ha sido encargado a nosotros, como cristianos, como iglesia, y también a nosotros como libreros, porque tenemos el privilegio de distribuir el logos de Dios. Todos que trabajan en una librería o una distribuidora, que sean los que empacan cajas, que trabajan en la administración, que venden en las tiendas, todos están involucrados en promover y distribuir el logos de Dios. Yo quiero hacer una pregunta de reflexión. ¿Cuánto vale una Biblia? ¿Cuánto vale una Biblia? Yo sé que ponemos un precio, tal vez 300 pesos, 300, 500, 1000, 2000, según
los materiales que fue hecho, el costo de producción, el costo de distribución, todo eso. Pero estos no son el costo de la Biblia, no son el valor de la Biblia. Todas estas cosas hablan de los materiales, de lo físico de la Biblia. Y yo estaba pensando que, ¿saben qué? La verdad, debemos regalías a Moisés, a Pablo, a Juan, etcétera, etcétera. ¿Cuánto estaríamos pagando si tuviéramos que dar regalías a todos los autores de la Biblia? ¿Cómo es posible que estamos vendiendo algo y ellos no reciben nada? Elvis Presley y los Beatles, etcétera, siguen recibiendo regalías de sus canciones, aunque ya se murieron hace tiempo. Pero ¿cuánto vale la Biblia? Es como la pregunta, ¿cuánto vale una vida? Tuvimos una espectacular enseñanza a cargo del hermano Elliot Mata, titulada El conflicto del cristianismo con el arte. Las imágenes influyen sobre el estado de ánimo y algunas de las decisiones de las personas. El color, las formas, las proporciones influyen mucho. En la industria, por ejemplo, todo es recto. Eso estimula el aspecto técnico del ser humano. Y se procura evitar las curvas. ¿Sí? Los dos trazos de los que se componen todo es recto y curvo. Y bíblicamente, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Dónde deben estar nuestros ojos? Dice Proverbios. Miren tus ojos lo que lo recto. Tuvimos también el privilegio de escuchar al hermano Ángel Barrón, representante de Editorial CLIE, que nos compartió el propósito de esta editorial dentro del cuerpo de Cristo. Este compromiso comenzó con el primer libro publicado por la editorial en 1924, que llevaba por título A las fuentes del cristianismo. 100 años después, con la publicación de la Biblia de Estudio Patrística, reafirmamos ese mismo anhelo, volver a las fuentes del cristianismo. Porque es necesario comprender que no estamos solos en la historia, sino que formamos parte de una línea de pensamiento ininterrumpida que conecta el cristianismo actual con el cristianismo de los apóstoles. Esta línea histórica atraviesa múltiples momentos clave. Viendo hacia atrás, nos conectamos con el pensamiento puritano, con la Reforma Protestante, con los místicos del siglo XVI, con los padres de la Iglesia. Y desde allí nos enlaza con el pensamiento apostólico y el Evangelio que fue predicado por nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios por la vida del hermano Lucas Magnin y su esposa Almendra Fantilli, quienes compartieron una conferencia basada en el nuevo libro de Lucas, Teología Pop. ¿Y cómo hacer para vivir cristianamente y misionalmente en estos ambientes digitales? Bueno, esa es la pregunta que yo respondo haciendo un análisis de Black Mirror, no sé si conocen la serie de Netflix, una serie distópica, y hago como esos puentes entre estos dos temas. Y mientras estaba yo investigando mi tema para mi maestría, para dar la tesis y a su vez para Teología Pop, me encuentro con un videito en TikTok de un pastor que dice: todos los tiktokeros se van al infierno. Todos los tiktokeros son del diablo y se van al infierno. Y me pareció muy curioso que este hermano pastor compartía ese mensaje por el propio video de TikTok. Y que él tenía TikTok, y que su iglesia tenía TikTok, pero que nos mandaba todos al infierno. Yo me quedé pensando en esto y me resultó muy paradójico, ¿no? Cómo a veces tenemos estas contradicciones entre nuestras prácticas culturales, entre lo que decimos que queremos y entre lo que hacemos efectivamente, ¿no? Y muchas veces, algo que Lucas va a explicar más adelante, tiene que ver con que los cristianos no hacemos una buena reflexión sobre la cultura. Lucas lo va a desarrollar en la teología de la cultura. Porque es verdad que sabemos que las redes sociales, ¿no?, nos distraen, nos roban tiempo, a veces estamos así y decimos, pasó media hora y no me di ni cuenta. O
O, por ejemplo, también hay una presión social por los likes en nuestra generación, en los jóvenes. Es verdad que que nos quitan tiempo de oración, de contemplación, de servicio, pero es algo que a su vez usamos todos los días, ¿no? En el cual ser ciudadano significa ser cristiano y ser cristiano significa ser ciudadano. En ese momento en el cual, si yo soy cristiano, soy ciudadano y viceversa, ¿en qué sentido ser cristiano significa seguir a Jesús? Si yo simplemente siendo parte de mi cultura, yo soy cristiano. Ustedes también, en un país profundamente católico como México, uno nace mexicano y naturalmente nace católico, ¿no? Hay una cuestión tan naturalizada de este diálogo con la cultura que pareciera que se pierde en el proceso aquello que es único, especial y diferente del Evangelio. Entonces, intentando ir a aterrizar un poquito, si cuando vos te pones a pensar en tu relación entre la fe y la cultura, no te sentís tensionado, no sentís que hay una paradoja ahí en el medio. Si para vos el camino entre la cultura y la fe se atraviesa sin mucho problema. Si cuando vos te pones a leer el texto bíblico, un texto escrito como mínimo hace 2000 años, en una cultura diferente, en un idioma diferente, en un tiempo diferente, y cuando lo lees, ¿no sentís una incomodidad, una tensión, una rareza? Debo decirte que quizás en ese proceso has aculturado al menos un poquito el Evangelio. Has hecho tantas veces el caminito entre el Evangelio y tu cultura, o entre la Biblia y tu realidad de vida, que te cuesta ya notar la diferencia, la rareza que hay en ese diálogo. Es muy probable que algunos elementos que entiendas de tu fe de alguna manera traduzcan algo de tu propia cultura. Y a eso justamente lo llamamos aculturación. El proceso mediante el cual, y a veces sin notarlo, con frecuencia los cristianos dentro de una cultura dada desarrollan formas de cristianismo con profundas raíces en sus propias tradiciones culturales. Pasamos una tarde en donde nuestros hermanos se actualizaron del material que está en el mercado cristiano y las grandes oportunidades con las que cuentan en la distribuidora Literatura Bíblica Arco Iris. Hermano, ¿qué le ha parecido todo este evento, todo lo que ha vivido en estos 2 días? Ok, me ha parecido la verdad muy fantástico, muy bonito, porque desde que llegué pues me han recibido de la mejor manera, con atenciones increíbles de parte de la distribuidora Literatura Cristiana Arco Iris, que ha estado muy atento con todos, o sea, sin excepción alguna, todos hemos estado contentos, alegres en estas actividades que se han realizado y pues llevamos experiencias muy bonitas. También con hermanos que han estado en las conferencias, hemos aprendido muchas cosas, que una de las principales cosas que nos caracteriza a los cristianos es de transmitir ese evangelio a través de las librerías, que cada uno venimos de diferentes partes del país de México. Yo vengo en especial del estado de Chiapas y pues ahí seguimos trabajando para llevar el evangelio a través de la literatura. Hermanos, en verdad muy contentos estamos por la labor que están haciendo. Es la segunda vez que el Señor nos ha permitido venir aquí y es en verdad ha sido grato el trabajo, el ministerio, las enseñanzas y también la filosofía de nuestro hermano David Roberts. He llevado conocimientos, también experiencias y en verdad, hermanos, los felicito. Que Dios siga proveyendo, bendiciendo su trabajo, las manos de cada uno de ustedes y también, ¿por qué no, hermanos, el lugar donde nos han hospedado? Bendecimos también a los cocineros, ¿por qué no? Bendecimos todo el trabajo, porque todo este desarrollo es para el bien de la distribución del material que nosotros estamos para hacerlo. Amén. Dios bendiga el ministerio y que Dios guarde a cada uno de ustedes. Bueno, para empezar, creo que llegar a una comunidad tan hermosa, ¿no?, de hermanos de todo el país que nos abrazamos y buscamos pues llevar una literatura bíblica hacia nuestros otros hermanos o gente que conozca de Dios. Es muy hermoso que nos unamos en ese propósito y que nos abracemos. Además de que, bueno, las ponencias estuvieron súper buenas. Arco Iris nos abrazó desde el momento en que llegamos y pues vaya, ha sido de muchísima bendición y edificación. Qué bueno que se sientan abrazados, acogidos, con ese calor de hermanos, vamos a llamarlo cristianos. Y también, hermano, ¿qué le ha parecido todo este evento que ha vivido? Pues la verdad es que creo que es algo importante, porque yo creo que es necesario que
pues los libreros como nosotros que estamos vendiendo libros, estamos buscando distribuir como todas estos materiales, ¿no? Estas cosas se capaciten, ¿no? En conocer ciertos temas importantes como en las ponencias, ¿no? Que decía mi esposa ahorita que estuvieron muy buenas, ¿no? De recursos académicos, cómo estudiar profundamente la palabra, ¿no? La cultura, ¿no? Esos temas que a veces creo que el cristianismo a veces rechaza, ¿no? Y creo que de esta manera se pueda reforzar este diálogo, ¿no? Y nosotros como responsables de distribuir esos materiales seamos también diligentes en decirle a la gente que se informe, ¿no? Que estudie más profundamente, que lleve el evangelio, ¿no? A su entorno, ¿no? A su contexto, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante y damos muchas gracias, ¿no? A Arcoiris, a la hermana Claudia, ¿no? Que como dice mi esposa nos acogieron muy bien y creo que siempre es de bendición convivir con los hermanos, ¿no? Y conocer a gente, ¿no? Que tiene esa misma pasión por los libros, ¿no? Somos apasionados aquí de los libros, entonces creo que es muy bueno eso. Y el hermano David Roberts despidió el evento con una oración. Señor, gracias te damos, que tenemos este privilegio de tener a nuestras manos tu revelación, que ha costado vidas a través de los siglos, que tú utilizaste a tus siervos a escribir, otros a copiar, otros a llevar a otras partes. Gracias porque tenemos tu revelación en nuestras manos y el privilegio de distribuirlo. Ayúdanos a hacerlo con fidelidad, a hacerlo con ánimo. Y pido que bendigas los esfuerzos de todos aquí, de mis hermanos, a distribuir tu palabra, que tu palabra se alarga y dé fruto en las vidas de muchos, de miles, de millones aquí en este país. Pido especialmente aquí por México, donde todavía hay mucha oscuridad, mucha ignorancia acerca de ti y de tu mensaje, de tu evangelio. Pedimos que tú utilizas tu palabra para extender tu verdad en toda esta nación. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Además, les invitamos a ver la entrevista exclusiva con Lucas Magnin, realizada por nuestro hermano Andrick Reyes, donde dialogan sobre las tendencias y desafíos de la fe entre los jóvenes cristianos. El evento continuó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Con uno de los encuentros para pastores más esperados del año, representantes de diversos ministerios se congregaron, conscientes de la necesidad de contar con recursos sólidos para la edificación de las iglesias. El hermano David Roberts abrió las conferencias con el tema La verdad de vivir para el Evangelio. Si hablamos de la vida cristiana, también hay áreas muy dulces, como el Salmo 23. ¿A quién no le gusta el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué bonito suena. Pero luego, ¿cómo contestas a un hermano que dice, pero me falta mucho? Yo no tengo para pagar la renta del siguiente mes. De hecho, estoy 2 meses atrasados y me falta esto y el otro y el otro. A veces hay preguntas que son difíciles de contestar. Pero yo escuché a alguien comentar sobre eso. Señor es tu pastor y Él sabe exactamente lo que tú necesitas, ¿verdad? Eso Jesús dijo en el Sermón del Monte. Dice, el Padre, tu Padre sabe, como Él ve las aves también, Él sabe lo que tú necesitas. Y tal vez lo que Él cree que tú necesitas no es lo mismo que tú piensas que necesitas, ¿verdad? Entonces este de confiar en nuestro Padre es un elemento de todo esto. La hermana Almendra Fantilli abordó la teología pop desde la perspectiva de la antropología y la cultura contemporánea. Hay quizás en esta preocupación de crear masividad o de que sea accesible, a veces hay ciertos excesos, ¿no? Hay ciertas carencias asociadas a la cultura pop. Entonces podemos ver una película, por ejemplo, una película de Marvel, y decimos, uy, esta película es parecido a esta otra, ¿no? O esta película de Disney, bueno, está contando algo que ya lo contó otras películas. ¿Por qué se repite ese patrón narrativo de la historia? Bueno, en ese post de vender, ¿no?
muchas veces se cae en la deficiencia, o las letras de algunas canciones, por ejemplo, de reggaetón, ¿no? Que estamos escuchando, por ese ímpetu de ser masivo, la calidad, digamos, de esa obra puede estar de dudosa procedencia, podríamos decir. Pero nuestro puntito 4 es reflexionar por qué los cristianos nos debería interesar la cultura popular. Ya vimos el sentido etimológico de cultura asociado al trabajo agrícola y también a la relación con lo divino, el culto. También vimos cómo a lo largo de la historia hemos pasado de algo, cultura asociada a algo individual a algo más colectivo. Vimos también el significado de la cultura popular, que tiene que ver con algo masivo, con algo que tiene gran alcance. Pero ahora, como cristianos, ¿por qué deberíamos nosotros pensar en la cultura popular? Posteriormente, Lucas Magnin amplió el panorama sobre las divisiones en las iglesias, destacando que muchas veces son más culturales que teológicas. Cuando nuestra cultura está tan integrada en nuestra fe, o nuestra fe está tan integrada en nuestra cultura, perdemos lo que decía antes, la capacidad de discernimiento. Y estamos llamados a entresacar lo bueno de lo vil. ¿Sí? Examinarlo todo y retener lo bueno. A veces los cristianos cambiamos las palabras de las escrituras y no examinamos nada y retenemos lo que nos gusta. Sin embargo, el mensaje es que examinemos todas las cosas y retengamos lo bueno. Justamente como decía la carta de Oneto, los cristianos estamos llamados a vivir en una paradoja entre el ser y el estar. Están en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes, pero con su conducta las sobrepasan. A todos aman y todos los persiguen. No se les conoce y sin embargo se les condena. Se les mata y con ellos se les da vida. Son pobres y sin embargo enriquecen a muchos. Carecen de todo y sin embargo todo lo tienen. Si algo nos enseña la teología pop es que Dios no está ausente. Dios no está ausente de la realidad como nunca lo ha estado. Mi padre hasta ahora trabaja, decía Jesús, y yo trabajo. Dios no está ausente de la realidad en la que nosotros vivimos. Y no está ausente también de esta realidad confusa, compleja muchas veces, y que sin embargo guarda una imagen, una semilla del logos. Y por supuesto no todo lo que pasa es inocente, es ingenuo. Seríamos nosotros ingenuos si pensamos que todo es inocente. Sin embargo, lo que nos toca es el discernimiento. La capacidad de encontrar las semillas del logos, la capacidad de encontrar los altares al Dios no conocido, porque cada uno de esos altares y esas semillas puede convertirse en una oportunidad misionera. Y la iglesia es intrínsecamente misionera, porque somos hijos de un Dios misionero, un Dios que se va, se envía, se ofrece. De igual manera, la iglesia no está para sí misma, diría Bonhoeffer, es una iglesia para los demás. Es una iglesia misionera. Por lo tanto, el objetivo no es para nosotros ni idolatrar ni demonizar la cultura. La cultura no es ninguna de estas dos cosas. La cultura no es el enemigo. El enemigo es el pecado. El enemigo es el Satán, el acusador de los hermanos. El enemigo no es la cultura. El mismo Señor que anduvo hace mucho tiempo por las calles polvorientas de Galilea sigue recorriendo las pantallas, las plataformas, las obras de arte, las propuestas culturales. Lo que implica para nosotros es que prestemos atención. Donde otras personas veían simplemente a una mujer que se le había caído una moneda, Jesús decía, ahí está cumpliendo el reino. Donde otras personas solamente veían a un hombre que se fue de viaje, Jesús decía, ahí está cumpliendo el reino. De igual manera para nosotros nos toca ponernos las gafas del Evangelio. Dios no está ausente de las cosas que están pasando. Y a nosotros nos toca la misión, la vocación de poder encontrar esas semillas y esos altares a Dios no conocido, ahí donde vayan apareciendo. Les dejamos este desafío y ojalá este libro de Teología Pop venga a ser una herramienta interesante, no solamente para que las personas lean un poco más, no solamente para que las nuevas generaciones tengan herramientas para dialogar con la época en la que viven, sino también para que nosotros repensemos nuestra forma de hacer iglesia, repensemos nuestra forma de vivir en sociedad de una manera que, como decía bien Ángel, nunca pierda su identidad, porque si no estamos perdidos, pero nunca deje de ser relevante.
Porque el Evangelio sigue siendo noticia y sigue siendo buena. El Evangelio no es algo de ayer, ni es algo mediocre. El Evangelio es una buena noticia. Hermanito, ¿qué le ha parecido todo este evento, los expositores, los pastores que han estado aquí? Fíjate que ha sido bastante interesante. El tema de la cultura creo que es un tema muy importante que la iglesia cristiana tiene que indagar y profundizar. Sin lugar a duda, creo que la enseñanza que nos dio Lucas es una enseñanza bastante trascendental, algo que necesitamos como iglesia cristiana. Necesitamos educarnos en todas las ciencias, ¿no? Como decía Lucas, precisamente en filosofía, sociología, en cualquier tipo de materias, para poder ayudar a la iglesia cristiana y poder comunicar a los demás el mensaje del Evangelio. Me pareció muy interesante, sobre todo porque ellos mencionaban algo muy importante, que no tenemos que ir contra la cultura, sino como a favor de la cultura. Entonces me gustó mucho porque a veces sí, como jóvenes nos vemos muy inmersos en muchas cosas que, Almendra decía que no se trataba de abrazar la cultura, pero tampoco de rechazarla por completo, sino cómo vamos a llegar a platicar de alguien a quien no conocen. Entonces tenemos que infiltrarnos en la cultura. Fue lo que más o menos entendí. Estamos con nuestro hermano Ángel Barrón, que es representante de Editorial CLIE, y es una de las personas que ahorita me ha impactado mucho su vida, toda su trayectoria, y mejor que nos explique por qué es la importancia del estudio bíblico académico. Claro, pues yo diría que todas estas herramientas de estudio bíblico, de referencia y consulta, investigación, son importantes para comprender el mensaje precisamente de la Escritura, ¿no? Como sabemos, la Biblia se escribió en un contexto particular, para una audiencia en particular, unos destinatarios en particular, y antes de buscar aplicar el texto bíblico para nuestras vidas, para nuestra actualidad, para nuestras iglesias y demás, primero debemos de entender cuál fue el mensaje que quiso decirle a su audiencia, ¿no? A su audiencia original. Entonces, todos estos libros que nos dejan ver más sobre el contexto histórico, cultural, político, religioso, el lenguaje, todo eso nos ayuda a comprender ese mensaje inicial, y a partir de ahí ya podemos hacer una relectura para el siglo XXI, para nuestras iglesias. Entonces, todas estas herramientas de investigación son útiles para tener una correcta interpretación del mensaje y por lo tanto una correcta aplicación para nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Y un libro que tú recomiendas a un joven o a un adolescente que empiece y quiere empezar a tener un conocimiento más académico de la palabra de Dios para poder llevar el mensaje de Dios, ¿cuál sería? ¿Cuál recomendarías? Bueno, la verdad hay muchos títulos. Yo creo que una herramienta importante son los comentarios bíblicos, porque efectivamente van como explicándote verso a verso, ¿no? El contenido del pasaje, cómo se interpreta, diferentes posturas, y me atrevería aún más que los comentarios, una Biblia de estudio. Yo cuando presento los libros menciono todo lo que se necesita para hacer una interpretación del texto bíblico, y bueno, podríamos dar una lista de 20 libros entre comentarios, atlas, interlineales, diccionarios, etcétera. Pero curiosamente una Biblia de estudio como que resume todo, ¿no? Y en lugar de comprar 20 libros diferentes, con una sola Biblia de estudio tienes toda esa información, introducción al libro que vas a leer, tiene mapas, tiene concordancia, tiene diccionario. Entonces, una Biblia de estudio más bien creo que sería el producto adecuado como para dar el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso para alguien que quiera conocer más de la Biblia. Y en ese sentido, pues están las 3 Biblias de estudio de CLIE que tú conoces bien. La Biblia de estudio Matthew Henry, la Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico, y la Biblia de estudio patrística. Las 3 muy recomendables, cada uno desde su diferente óptica, pero que pueden introducir a una persona al estudio más profundo de la Escritura. Claro que sí. Entonces, ojo con eso, las 3 Biblias que nos acaba de decir nuestro hermano Ángel Barrón, representante de CLIE aquí en México, y le agradecemos también, hermano, por traernos esos autores, a Lucas Magnin. Incluso más adelante vamos a tener otros escritores también aquí en Literatura Bíblica Arcoiris, y también gracias a Editorial CLIE, y damos la verdad, un agradecimiento, y que nos acompañes el día de hoy. Dios te bendice y nos estamos viendo en la próxima.
También visitamos el Centro Cristiano Nueva Vida, donde Lucas compartió un mensaje profundo de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Guarda, bendice a tu pueblo durante esta semana, Señor. Donde quiera que ellos van, donde quiera que ellos están, Señor, tu presencia siempre está a su lado, Señor, los acompaña, les bendices. Agradecemos en primer lugar a Dios por la oportunidad que nos da de llevar su palabra a todo México y a nuestros hermanos que nos acompañaron en este gran evento que es para la gloria de Dios, y a las editoriales que nos bendicen al compartir grandes recursos que edifican al cuerpo de Cristo.